comenzar con esta reunión post-ASH con la sección dedicada a hemostasis y trombosis. El primero en presentar va a ser el doctor Paulo Colimodio del Hospital Universitario Austral acerca de las novedades en enfermedades von Willebrand y PTT. Yo creo que vemos. Sí. Acá, un tiro láser. Bueno, buen día y muchas gracias a la comisión directiva y a la subcomisión de hemostasis y trombosis por invitarme a dar esta charla. Yo les voy a hablar sobre actualización de la púrpura trombótica trombocitopénica y enfermedad de von Willebrand que se dio en San Diego del 2018. Bueno, como introducción, la púrpura trombótica trombocitopénica es una microangiopatía rara, caracterizada por anemia hemolítica, microangiopática, trombocitopenia y daño de órgano por isquemia. Esta se caracteriza por un déficit de ADAMTS13, que es la metaloproteasa plasmática que escinde el factor de von Willebrand en los multímeros ultralargos. Cuando esta proteasa falta, se acumulan multímeros de alto peso molecular, los cuales se adhieren a un endotelio que generalmente fue estimulado por alguna causa y favorece la microtrombosis con el agregado de plaquetas y daño de órgano por isquemia. Con respecto a la clínica del laboratorio, se presentó en el ASH el enfoque integrado como un mecanismo para mejorar el diagnóstico de la PTT. Según los registros de mayor cantidad de pacientes de PTT, la incidencia de la PTT es de 2 a 6 pacientes por millón por habitantes por año, la mortalidad es cercana al 10% y que la PTT inmune se presenta con mayor frecuencia en edad adulta, aproximadamente en la cuarta década de la vida, y es más frecuente en mujeres que en hombres, y la raza negra tiene 7 veces mayor probabilidad de presentarla. La presentación en la infancia favorece al diagnóstico de la PTT congénita, pero según el registro francés se identificaron un 3% de los pacientes con formas congénitas en adultos, y generalmente esto se asoció a una primera presentación en un primer embarazo. Con respecto a la etiología, la forma congénita se debe a una mutación bialélica de los genes de la molécula de ADAMTS13, pero la presentación más frecuente es la forma adquirida, de la cual tenemos que en casi un 50% hay un factor desencadenante o una causa subyacente, entre las cuales se encuentran las enfermedades autoinmunes, infecciones como el HIV, cáncer, pacientes trasplantados que reciben tratamiento inmunosupresor, inhibidores de calcineurina, pero puede existir también la forma primaria inmune, en la cual no se puede identificar una causa, y esta se debe a un anticuerpo. Generalmente estos anticuerpos son inmunoglobulina G del tipo IgG4, que se unen a diferentes sectores de esta proteasa, pero el 95% de los casos este anticuerpo está dirigido contra el sector funcional de la metaloproteasa o del espaciador. El diagnóstico de la PTT no es sencillo porque tiene presentación clínica que puede ser muy variable, muchas veces con formas atípicas y muchas veces se enmascara con otros cuadros clínicos y muchas veces es difícil de diferenciar de otras microangiopatías trombóticas. Recordar que solamente un 7% presentan la penta diagnóstica al inicio y se caracteriza fundamentalmente, uno tiene que sospecharla cuando hay microangiopatía trombótica y trombocitopenia.
tener en cuenta que a pesar del tratamiento correcto o un tratamiento instaurado a la brevedad, todavía sigue teniendo una mortalidad que ronda entre el 10 y el 15%. Y entonces el diagnóstico, la verdad que la celeridad del diagnóstico es algo que uno tiene que tratar de apuntar con mayor certeza. Y tenemos la dificultad que muchas veces el estudio del ADAMTS13 uno lo tiene cuando ya el paciente está con, o sea, lo tiene en diferido, y la verdad que la celeridad en el diagnóstico puede disminuir esa tasa de mortalidad. Hay diferentes métodos de medición del ADAMTS13, la medición de productos clivados, como es el FRETS, transferencia de energía por resonancia fluorescente, métodos cromogénicos, electroforesis, el Western blot, y mediciones de productos no clivados de la molécula de von Willebrand, que es la unión al colágeno, el cofactor de ristocetina, la actividad y el ELISA. Según el registro de Oklahoma, 80 pacientes con una clínica consistente de PTT que hicieron dos métodos diferentes de medición de ADAMTS13, vieron que había una correlación en niveles menores al 10% entre los dos métodos en el 75% de los pacientes que tenían PTT. Pero se ven también que en un 18% de los pacientes que tienen un Western blot positivo, o sea, positivo, quiere decir con menos de 10%, con más de 10% de ADAMTS13, da positivo para FRETS con una deficiencia severa de ADAMTS13. Pero hay un 2,5% de los pacientes que tienen clínica consistente y se escapan de los dos métodos. Existen también variables biológicas que pueden afectar los métodos de medición, y estas son la hiperbilirrubinemia y la hemoglobina libre en plasma, que se ve en la hemólisis intravascular, la lipemia, altos niveles endógenos de factor de von Willebrand, y los anticuerpos también anti-ADAMTS13 pueden dificultar el diagnóstico del déficit de ADAMTS13. Si uno encuentra un anticuerpo anti-ADAMTS13 funcional, uno puede establecer el diagnóstico si tiene una clínica consistente, pero sabemos que tienen una sensibilidad que no es del 100% y una especificidad que tampoco es del 100%, con controles sanos que pueden tener positividad de ADAMTS13, incluso hay enfermedades autoinmunes que pueden dar un anticuerpo positivo. Pero tener en cuenta que con el anticuerpo anti-ADAMTS13 uno puede establecer un diagnóstico si tiene una clínica consistente. Por otro lado, el anticuerpo también nos puede dar, puede ser una herramienta útil cuando tenemos discordancia entre los métodos de medición de ADAMTS13. Nos puede hablar de que puede haber un anticuerpo que sea neutralizante de la ADAMTS13 y esto dar falsos positivos, o sea, tener resultados de medición de ADAMTS13 que sea mayor del 10%, y esto se puede deber a que haya anticuerpos que estén inhibiendo el ADAMTS13. Entonces, para mejorar este diagnóstico se diseñaron diferentes scores de predicción clínica que predicen este déficit de ADAMTS13. El primero que se publica es el de Bentley, que tiene ciertas limitantes, como por ejemplo no tuvo una validación externa y necesita del dosaje dímero D al ingreso como un punto en contra. Posteriormente sale el score francés. El score francés es un score simple, tiene 3 puntos para analizar y necesita de la medición de los anticuerpos antinucleares como uno de los criterios del diagnóstico. Tal vez el que está surgiendo y tiene mayor relevancia en la actualidad y que tiene validación externa es el Plasmic Score,
que le da un puntaje de 1 cuando tenemos plaquetas menor de 30.000, un puntaje de 1 cuando hay hemólisis intravascular, puntaje de 1 si no tenemos cáncer, no hay historia de trasplante, si el RIN es menor a 1 y la creatinina es menor a 2. Tiene una correlación con la probabilidad de tener el ADAMTS13 menor al 10%, en el score bajo del 0 a 4%, si el score es intermedio en 5 es del 5 al 24%, pero si el score es alto tiene una mayor probabilidad de tenerlo. Este es un gráfico del estudio de David García de la validación externa del Plasmic Score en 120 pacientes. Y tuvo una correlación con la sobrevida de los pacientes con microangiopatía trombótica en tratamiento con plasmaféresis y corticoides utilizando el Plasmic Score. Entonces, utilizando el score Plasmic, si nosotros tenemos una sospecha de microangiopatía trombótica y no existe otra causa obvia de microangiopatía trombótica, se descartaron los diagnósticos diferenciales, calculamos el Plasmic Score y solicitamos el ADAMTS13. Si el Plasmic Score da intermedio o alto, empezamos un tratamiento empírico de la PTT. Si el Plasmic da bajo, se considera el diagnóstico alternativo, pero permanecemos con una observación cercana en el seguimiento. Cuando tenemos los resultados, que muchas veces es en diferido, como comenté, del ADAMTS13, si el ADAMTS13 da menos del 10%, confirma el diagnóstico de PTT. Si el ADAMTS13 da mayor al 30%, hay que considerar otro diagnóstico, o sea, la PTT es improbable. El problema es cuando tenemos un valor que no es menor al 10%, pero que es menor al 30%. Cuando el Plasmic Score daba bajo, se considera un diagnóstico alternativo, pero si en el resultado del ADAMTS13 en diferido tenemos que el ADAMTS13 da menor al 10%, tenemos que reconsiderar el diagnóstico y volver a evaluar todos los datos clínicos. Ahora, cuando tenemos un ADAMTS13 en un valor que no es severo, pero está entre 10 y 30%, hay que considerar repetir la medición del ADAMTS13, por esto que comentaba que pueden dar diferentes métodos, pueden dar diferentes resultados. Hay que considerar el estudio de un inhibidor de interferencia y hay que continuar la plasmaféresis por al menos una semana más. Este es el algoritmo para diferenciar la PTT congénita de la PTT adquirida inmune. Si tenemos el ADAMTS13 con método funcional y detección de anticuerpo positivo, la PTT es autoinmune. Si la medición de ADAMTS13 da menos del 10% y la detección de anticuerpos da negativo, tendríamos que ir hacia el diagnóstico de una PTT congénita. Pero si el ADAMTS13 da mayor al 10%, tenemos que considerar que puede haber una PTT autoinmune por la interferencia de los anticuerpos. Ahora, ¿cómo se puede mejorar el diagnóstico en el futuro? Una de las herramientas es utilizar el Plasmic Score, o sea, incorporarlo y practicarlo, tener mayor disponibilidad para medir ADAMTS13 y el desarrollo de nuevos ensayos que sean más rápidos y más sencillos. Es muy interesante publicaciones de esta última década que muestran que la molécula de ADAMTS13 circula en una conformación cerrada habitualmente, pero que en la PTT inmune aguda se abre la molécula porque los anticuerpos se meten e inhiben la unión del sector CUP, de la región CUP, con el espaciador. Este es un póster y presentación oral del ASH, en el cual analizaron 120 pacientes con PTT autoinmune, y lo que observaron fue que en 46 pacientes en PTT aguda con signos y síntomas con un ADAMTS13 menor al 10%, el 98% de las moléculas de ADAMTS13 estaban en una conformación abierta. Y observaron que
en los pacientes con remisión, con más del 50% de ADAMTS13, se habían plegado el 70% de las moléculas de ADAMTS13. Ahora bien, es interesante ver que los pacientes en remisión, que tuvieron una ADAMTS13 entre 10 y 50%, tenían una molécula abierta en el 78%, en el 78% de los casos, pero cuando tenían una ADAMTS13 menor al 10%, tenían una molécula abierta arriba del 80%. Entonces, la conclusión fue que la conformación abierta de la ADAMTS13 en la PTT autoinmune puede corresponder a una patología en curso. Para confirmar estos hallazgos, lo que hicieron fueron aislaron plasma de 18 pacientes con PTT autoinmune y le administraron al plasma de donantes sanos, y lo que vieron es que en 18 muestras, 14 abrieron la molécula de ADAMTS13, con lo cual confirmaron que el anticuerpo es capaz de abrir la molécula, la molécula sana, sería la molécula en pacientes sanos. Este es otro trabajo presentado en el ASH, muy interesante también, en el cual se mostró por primera vez que los multímeros ultralargos estaban muy elevados en la PTT autoinmune. Lo que hicieron fueron de 69 pacientes, tomaron 21 muestras longitudinales y observaron que las formas activas del antígeno de von Willebrand, la unión al colágeno y los multímeros de alto peso molecular estaban aumentados con significancia estadística respecto a los controles sanos. Más aún vieron después que en la remisión 3/4 de los pacientes desaparecían los multímeros de alto peso molecular y vieron que solamente en 1 de 28 pacientes sanos permanecían elevados. Ahora pasando al tratamiento, en las últimas 2 décadas hubo un avance significativo del tratamiento, con reducción de la mortalidad, la incorporación de la plasmaféresis. Aparece el rituximab en el tratamiento de las enfermedades linfoproliferativas y se traslada el uso a las enfermedades autoinmunes y se empezó a utilizar también en PTT inmune. El bortezomib como una herramienta de rescate en pacientes refractarios y resistentes. Y en estos últimos 3 años aparece una molécula muy interesante que les voy a comentar. Estos son los blancos terapéuticos de la PTT, recambio plasmático, remover los multímeros de alto peso molecular e incorporar ADAMTS13 al plasma. La inmunomodulación para disminuir la concentración de anticuerpos. El uso de drogas como el eculizumab con otras funciones, como otros targets. Y la inhibición de la unión de la molécula de von Willebrand a las plaquetas para disminuir el daño orgánico, como es el caplacizumab y la N-acetilcisteína ya conocida, el mucolítico. Este es el algoritmo diagnóstico terapéutico actual. Cuando tenemos una PTT probable y ADAMTS13, sacamos muestras para ADAMTS13 y anticuerpos, se comienza la plasmaféresis a 1 o 1.5 volúmenes diarios con corticoides, se le adiciona o no rituximab de acuerdo a la sospecha si es autoinmune o no. Tenemos que, si hay respuesta clínica, con persistencia de normalización de plaquetas por más de 2 días y hay mejoría clínica, se suspende la plasmaféresis y se monitorea el recuento plaquetario. Con mejoría consistente, luego se hace el tapering de corticoides, bueno, y el retiro de vías, pero se completa el curso de rituximab si se inició. Ahora, cuando hay una refractariedad de la enfermedad, que hay una respuesta subóptima, que no duplica el recuento plaquetario o hay deterioro clínico, tenemos que plantearnos qué hacer porque estos pacientes son los que pueden andar mal y tener mayor mortalidad. Según estudios también de esta última década, se asocian como factores de riesgo de recaída, tener niveles bajos de ADAMTS13 en el momento de la remisión,
con la recuperación clínica, tener infecciones asociadas, antecedente de una cirugía reciente o estar cursando un embarazo que favorece más al diagnóstico de una forma congénita o que se presente también a una edad temprana también como forma congénita. Lo que se ve es que, de acuerdo a las curvas, estas son edad, en la medida que baja la edad, tenemos más probabilidad de recaída. ¿Cuál es la evidencia con respecto al rituximab en PTT? Ya les comenté el uso del rituximab como linfolítico y con eso, con esa acción, disminuir la concentración de anticuerpos y con neutralizantes, no neutralizantes y que aumente la ADAMTS13. Y se ha demostrado que es efectivo en los pacientes de inicio, posremisión, como también en la enfermedad refractaria o recaída. Las dosis estándar que se han utilizado, trasladado de las enfermedades autoinmunes y de las enfermedades linfoproliferativas, es 375 miligramos por semana por 4 semanas. Pero bueno, hay algunos trabajos que muestran también que dosis más bajas tienen los efectos similares. Ha demostrado que tiene, junto con el tratamiento estándar, una efectividad en los pacientes con pacientes recaídos o refractarios, que tiene menor tasa de recaídas, 10 versus 57% en los pacientes que no lo reciben, y reduce los días de internación y las complicaciones. Estos son dos estudios que fueron diseñados para prevención de recaída o recurrencia de la PTT autoinmune, asociado al tratamiento estándar, y Scully y colaboradores del grupo de Londres hicieron dos cortes. Una era el paciente que recibía rituximab y lo compararon con un control de corte previa que no habían recibido rituximab, y lo que vieron era que los pacientes que tenían una sobrevida libre de enfermedad mayor, los pacientes con rituximab versus el control con mayor tasa de remisiones. El estudio de la corte francesa, de 120 pacientes, el 48% recibieron rituximab, que son 30 pacientes, y sin rituximab fueron 18 pacientes que tenían una ADAMTS13 menor al 10% post-remisión, y lo que hicieron fue, le dieron el rituximab posterior a la remisión, cuando tenían ADAMTS13 menor al 10%, y lo que observaron es que tenían menos tasa de recaída los pacientes con rituximab. Ese es un estudio de evaluación de dosis bajas. Es del registro de Oklahoma, 45 pacientes que tenían un ADAMTS13 menor al 15% en la remisión, evaluaron diferentes dosis, la dosis estándar, una dosis de 500 miligramos semanal o de 200 miligramos semanal, y lo que observaron fue que le fue similar a los pacientes. Tuvieron un 18% de recaída a los pacientes, 3 pacientes del grupo de rituximab a dosis de 200 miligramos, pero que respondieron posteriormente a un segundo ciclo de infusión. Es un estudio presentado ahora en el ASH, que evaluaron la eficacia del rituximab y los predictores de recaída en los pacientes con PTT inmune que usaron rituximab. Evaluaron los pacientes con ADAMTS13 menor al 10%, 5 centros académicos de Estados Unidos, desde el 2004 al 2017. Fueron 124 pacientes, el 48% recibieron rituximab. Y lo que observaron es que tuvieron beneficio, los pacientes con un beneficio, con una probabilidad libre de recaída a 1 año, los pacientes con rituximab, pero eso no se sostuvo en el tiempo, y vieron que a 5 años las curvas se juntaban. Y en el análisis multivariado observaron que los factores de riesgo de recaída fueron historia previa de PTT, lo que habla más de tal vez una enfermedad congénita, la edad menor de 25 años, el grupo sanguíneo no cero, y
vieron un factor protector del rituximab. Este es otro trabajo presentado ahora en el ASH, que también es del estudio ART de Estados Unidos. En este es un estudio prospectivo fase 2, rama única, de eficacia, y evaluaron dosis bajas de rituximab de 100 miligramos semanales por 4 semanas, 5 centros. Evaluaron como objetivo primario la incidencia, exacerbación o refractariedad de la enfermedad, definieron exacerbación, recurrencia menos de 30 días luego de respuesta inicial, refractariedad en la falla en adquirir la respuesta a 28 días, o respuesta duradera al día 60, y como objetivos secundarios evaluaron el recuento plaquetario y la incidencia y número de días con el recuento plaquetario mayores a 150.000 y la recaída más allá de los 30 días. Los criterios de inclusión fueron tener plaquetas, este es un valor más alto de lo que se consideró en muchos de los estudios, pero es menor de 80.000 y menor a 120.000 los pacientes con recaída, que estén recibiendo plasmaféresis con el cuadro clínico instaurado, antes del 5º día del inicio de la plasmaféresis y con ADAMS 13 menor al 10%, y excluyeron los pacientes que tenían infección activa, que tengan antecedente de trasplante de células madre, que tenga una PTT congénita o el uso previo de rituximab el último año. En el análisis lo que observaron en 17 pacientes, una respuesta del 100% de los pacientes con un tiempo medio de respuesta de 5 días. Observaron 2 exacerbaciones y sin casos de refractariedad. Y la incidencia acumulada del punto primario, o sea, la respuesta a los 30 días fue del 12%. La tasa de recaída a 2 años fue del 28%. Esos son los niveles de ADAMS 13, cómo fueron recuperando de acuerdo al seguimiento en meses. Es el comparador que hicieron con el primer estudio que le mostré de Scully y colaboradores, con la dosis estándar, que se ve cómo es la actividad linfolítica similar. Y las conclusiones de este estudio fueron que el rituximab se asoció a bajas tasas de enfermedad refractaria y exacerbaciones, tuvieron buenos resultados comparados con los estudios históricos y los mismos efectos adversos que con dosis estándar, que en general se asociaron a los efectos de infusional. Pasamos a la molécula de los últimos 3 años. El caplacizumab es una nanomolécula que se une al dominio A1 del factor de von Willebrand e inhibe la unión de la plaqueta mediante la glicoproteína 1B59 y resuelve tempranamente la trombocitopenia y previene el daño de órgano por la microtrombosis. Se presentó en el ASH el resultado de eficacia integrada de los estudios de fase 2 y 3, el Titán y el Hércules, que ya habían sido presentados previamente. Como objetivo primario era el tiempo de respuesta plaquetaria y como efecto secundario era mortalidad, recurrencia, evento tromboembólico mayor, porcentaje de personas con recurrencia durante el seguimiento del estudio, porcentaje de sujetos con enfermedad refractaria, mortalidad, días de plasmaféresis y los marcadores de daño de órgano. Este es el diseño del estudio. Un diseño, una randomización 1 a 1, y los pacientes de la rama del caplacizumab tuvieron una carga de 10 miligramos intravenosos seguido por 10 miligramos subcutáneos los primeros 30 días del diagnóstico, y siguieron con un periodo de extensión los pacientes que tenían una causa subyacente instalada todavía al momento de finalización de esta primera periodo de tratamiento, enfermedades autoinmunes o que continúe con enfermedad activa. Estos son los datos demográficos, son similares para los 2 pacientes. Son similares, no hay demasiadas diferencias. Los pacientes tenían ADAMS 13 menor al 10% en 80 y 85%, entre las 2 ramas tenían la misma tasa porcentaje de daño de órgano. El tiempo de respuesta plaquetaria
Fíjense que en el Caplacizumab al quinto día tuvieron el 95% de los pacientes tuvieron una respuesta plaquetaria versus el placebo, que tardó más tiempo en tener respuesta plaquetaria. Durante el periodo de estudio, el Caplacizumab tuvo 0 muertes versus 4 pacientes que murieron en la rama del placebo. Recurrencia de enfermedad tuvieron 6 pacientes en la rama del Caplacizumab versus 39% del placebo, 39 pacientes del placebo. Y eventos tromboembólicos también se redujeron con un valor significativo. Con respecto a la recurrencia y la refractariedad de los puntos secundarios, hubo un 84% de disminución de la recurrencia global, y los pacientes con Caplacizumab no hubo refractariedad versus el 7% de los pacientes con la rama placebo. Y fíjense que bajó el día de plasmaféresis a 5 versus 7,5. Entonces, las conclusiones de este estudio fueron que el Caplacizumab reduce significativamente el tiempo de recuperación y de recuento plaquetario. Adicionalmente, se asocia con reducción de la mortalidad, recurrencia de eventos tromboembólicos, con reducción de refractariedad al tratamiento, los números de días de plasmaféresis y la normalización de los biomarcadores de daño de órgano. Es un trabajo anterior, pero fue presentado también en el ASH. El uso de bortezomib en PTT, se evaluaron 12 pacientes, 11 pacientes tuvieron respuesta. Los pacientes incluidos eran todos pacientes con PTT refractaria a plasmaféresis, corticoides y rituximab. La crítica del estudio fue que habían sido todos tratados con múltiples esquemas y que era muy difícil la interpretación. Las otras opciones de tratamiento que están en evaluación es el uso de N-acetilcisteína, que tiene un mecanismo de disminuir los puentes disulfuros de la molécula de von Willebrand, reduce su tamaño y la actividad en plasma, pero tiene mayor sangrado. El ADAMTS13 recombinante, hay un estudio de fase 1, que es una alternativa para las formas congénitas, incluso también es una alternativa posible también en las PTT inmunes asociada al tratamiento inmunosupresor. Y hay otras moléculas en evaluación, que es el anfibatide, que se une a la molécula, la glicoproteína 1B, y que inhibe la unión del von Willebrand a la plaqueta, y también tienen como efecto secundario el sangrado. Ahora, pasando a las novedades en von Willebrand, yo me focalicé tal vez en lo más interesante. Hubo alguna presentación en póster y alguna oral, pero me pareció lo más interesante, y es lo que está en estos últimos años en discusión, son los niveles bajos de von Willebrand, que surge como una entidad que hay que prestarle atención. Se clasifica como von Willebrand bajo el paciente que tiene nivel de von Willebrand entre 30 y 50%, 50 unidades de decilitro, con fenotipo sangrante, clasificado por los scores que se utilizan actualmente. Se ve que tienen tasas de mutaciones del 50% comparado con el 80-90% de las formas de tipo 1 de von Willebrand. Y lo que observaron en diferentes estudios es que no hay una correlación del sangrado entre diferentes rangos entre 30 y 50. Esto es porque diferentes registros, en realidad son diferentes centros, habían categorizado que el von Willebrand bajo era por menor de 40, y en realidad lo que se ve es que sangran igual entre 30 y 50. Lo que se ve también es que en el von Willebrand bajo los niveles aumentan con la edad. Este es un estudio de la corte irlandesa de Low von Willebrand Factor, y lo que se ve es que aumentan el dosaje de von Willebrand 1.9 por año en los pacientes, y también aumenta la actividad del cofactor de ristocetina.
Este es un trabajo presentado en póster en este último congreso, en el cual validan lo que dicen los diferentes centros. Esto es de la Mayo Clinic, y observaron que en los pacientes al diagnóstico tenía una medición que después sube, sin significancia estadística, pero sí sube respecto al basal. Pero lo más interesante de ver es que cuando separamos los pacientes que tienen von Willebrand tipo 1 versus low von Willebrand, vemos que los pacientes aumentan el nivel del antígeno, como también el cofactor de ristocetina y del factor 8, con mayor significancia que en los pacientes con von Willebrand tipo 1. Este es un análisis multicéntrico de 3 cohortes: la cohorte europea de 9 centros con 154 familias de von Willebrand tipo 1, la cohorte de Canadá, que es el registro de los últimos 10 años, y la cohorte estadounidense de 315 familias, y clasificaron a los pacientes si tenían sangrado clínicamente relevante, puntuado por el score molecular y clínico de la medición del von Willebrand, y que tenga mayor A2 o que requiera algún tipo de intervención médica. Analizaron 1.411 pacientes, observaron que los sangrados con mayor frecuencia eran mucosos, posquirúrgicos y posexodoncias, y ellos observaron que el sangrado clínicamente relevante no se correlacionó con el nivel de von Willebrand en el grupo bajo o el fenotipo de tipo 1, o sea que había una similar tasa de sangrado. Vieron que en el grupo 0 y las mujeres, sobre todo las mujeres mayores, con puntaje bajo de sangrado, tuvieron una asociación también con el von Willebrand bajo, pero observaron que un 19% de los pacientes tuvieron hemorragias graves con una distribución similar entre los dos fenotipos, de bajo von Willebrand y tipo 1. Este es también un trabajo del último ASH muy interesante, que tal vez nos explica un poco de la fisiopatología diferente del bajo von Willebrand. Sabemos que, por publicaciones recientes, que las células endoteliales derivadas de la sangre tienen niveles más bajos de von Willebrand en los pacientes con von Willebrand tipo 1, pero no había sido demostrado en esta población de bajo von Willebrand. Entonces, lo que hicieron fueron analizaron, hicieron 2 cortes, una sana con células endoteliales derivadas de la sangre de pacientes sanos versus lo que tenían low von Willebrand, y lo compararon también con células endoteliales derivadas de cordón umbilical humano, y lo que observaron es que había una mayor tasa de metilación en los 7 sitios específicos de la molécula de von Willebrand en el promotor del gen. Esto lo corroboraron y en realidad lo validaron observando la metilación en los glóbulos blancos, que también veían que se correlacionaba con la metilación del promotor del gen del von Willebrand. Esto lo que produce es un downregulation en la transcripción del gen. Es un trabajo sobre el manejo en los procedimientos en los pacientes con bajo von Willebrand. Este es un estudio de Lovic, también de la corte irlandesa. Hice una revisión sistemática retrospectiva de 165 procedimientos en 65 pacientes. Eran la mayoría procedimientos menores, hubo solamente 11 procedimientos mayores, y utilizaron ácido tranexámico o desmopresina para el tratamiento. Lo que observaron es que las complicaciones hemorrágicas se vieron en este grupo de pacientes sometidos a exodoncias con tratamiento de sostén o con procedimientos menores sin ningún tipo de tratamiento. Perdón. Pasando a otro tema también muy interesante presentado en el Congreso. Sabemos que los pacientes con enfermedad de von Willebrand, tanto adquirida como von Willebrand congénito, tienen mayor tasa de hemorragia digestiva
y este es un mecanismo fisiopatológico de la hemorragia digestiva en estos pacientes. El von Willebrand actúa a nivel del receptor alfa B beta 3, que aparentemente tiene un freno en la activación del receptor del factor de crecimiento endotelial. Entonces, cuando hay déficit de factor de von Willebrand, hay un aumento de la actividad de este receptor, lo cual produce más cantidad de vasos sanguíneos frágiles y débiles y en mayor cantidad. Este es un estudio también en póster, presentación oral y en póster, y es muy interesante porque evaluaron, este es de Estados Unidos, en realidad esto es del NICE, que es el registro hospitalario más grande de los Estados Unidos, y evaluaron que el 20% de los pacientes que entraron con hemorragia digestiva, y lo que vieron fue, interesantemente, que la angiodisplasia, o sea, hubo una diferencia estadística con respecto a la etiología del sangrado. La angiodisplasia fue mayor en los pacientes que tenían sangrado con enfermedad de von Willebrand versus los pacientes que no tenían von Willebrand y hemorragia digestiva. Vemos que la hemorragia digestiva fue fundamentalmente en los que no tenían von Willebrand por enfermedad ulceropéptica, y con respecto a la sangrado del tracto bajo, también vieron que la angiodisplasia es la que se asoció mayor frecuencia versus la enfermedad diverticular en los que no tenían von Willebrand. E interesantemente también se vio que los pacientes que tenían sangrado y enfermedad de von Willebrand tenían mayor comorbilidades, que también dio significancia estadística versus los pacientes que tenían von Willebrand y no tenían comorbilidades. O sea que las comorbilidades son un factor de riesgo para los pacientes con von Willebrand para tener sangrado. Como conclusiones, la PTT es una enfermedad con alto riesgo de mortalidad, que el Plasmic Score nos muestra una correlación de riesgo para iniciar tratamiento mientras que esperamos los resultados de medición de AMS-13, que el rituximab mostró efectividad en el tratamiento, sumado al tratamiento estándar en la enfermedad refractaria recaída, pero tal vez se pueda utilizar como prevención primaria, que los niveles bajos, con niveles bajos de von Willebrand, la conformación abierta de la molécula muestra una PTT inmune en curso y puede predecir una potencial recaída, que los estudios Titán 2 y 3 muestran que el caplacizumab disminuye los días de plasmaféresis, de internación, de recaída, de enfermedad refractaria y daño de órgano, pero tiene una recurrencia del 28% y en general se asocian a persistencia de una enfermedad subyacente. Que los bajos niveles de von Willebrand se presentan como una entidad con características propias, con un fenotipo sangrante y que requieren un tratamiento adecuado, y que el sangrado digestivo por enfermedad de von Willebrand es principalmente por angiodisplasia, de difícil manejo, pero potencialmente tratable y eventualmente tenga algún tratamiento en el futuro. Muchas gracias. Vamos a continuar con esta reunión. Vamos a escuchar ahora al doctor José Luis Fedele, médico hematólogo, jefe del servicio de hematología del Hospital Privado de Rosario. Y el doctor nos va a contar las últimas novedades de este ASH respecto a PTI y enfermedad tromboembólica venosa. Hola, buen día. Muchas gracias a la comisión directiva y a la subcomisión de hemostasia por la invitación. Bueno, de los dos temas bastante amplios, arrancamos con novedades en PTI. Yo un poco separé la presentación en diagnóstico y manejo y tratamiento con algunas actualizaciones, algunas guías nuevas basadas en evidencia. Con respecto al diagnóstico, la definición de PTI es antigua y todos la conocemos, el recuento de plaquetas menor a 100.000 con exclusión de cualquier otra causa, o sea que sigue siendo la PTI un diagnóstico por exclusión. Y en realidad el desafío es confirmar un negativo. Hay en el reporte de McMaster
reportaron que de cada 7 pacientes diagnosticados con PTI primaria, uno, con el seguimiento, con el tiempo, uno deja de serlo, ya sea porque se encuentra una causa secundaria o porque se encuentra alguna otra causa no PTI. Por lo tanto, es importante el seguimiento de los pacientes. Hace un poco menos de tiempo, el grupo de SALIB agregaron 2 criterios que se han incorporado al diagnóstico, que son útiles y que son los pacientes con muy bajo recuento al NADIR, con menos de 20.000 plaquetas, y con lo que sería una prueba terapéutica, o sea, el incremento de plaquetas con ya sea inmunoglobulina intravenosa o corticoides, o con el tratamiento de la causa subyacente en el caso de que sea una PTI secundaria. Para definirla o para clasificarla un poco, bueno, la PTI primaria sin causa subyacente, PTI secundaria asociada a otros trastornos, ya sean virales, desórdenes autoinmunes, reumatológicos, etc. Y una clasificación, para recordarla, PTI de reciente diagnóstico, que es la que tiene menos de 3 meses, PTI persistente entre 3 y 12 meses, PTI crónica más de 12 meses, y agregan a esa clasificación recientemente la PTI severa, que es la presencia de síntomas de sangrado a la presentación, o la presentación de nuevos sangrados que requieren de nueva intervención terapéutica cuando ya el paciente estaba siendo tratado con otro agente o con incremento del agente en curso. Para la evaluación inicial del paciente con PTI, el registro de la Universidad de McMaster recomienda un screening que más o menos es el que tenemos presente y hacemos todos, sea reticulocito, y muy importante la observación del frotis, hepatograma, función renal, perfil viral básico, HIV, hepatitis B y C, determinación de anticuerpos antiplaquetarios, eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, detección de anticuerpos o de Helicobacter pylori. La médula ósea la recomienda hacer en el diagnóstico inicial solamente en mayores de 60 años, o en pacientes que tengan alguna otra alteración en el hemograma inicial. Proteinograma, un perfil inmunológico básico con anticuerpo antinúcleo, FAN, anticardiolipinas, perfil tiroideo y ecografía abdominal. Con respecto a los anticuerpos antiplaquetarios, hay acuerdo general que tienen alta especificidad pero bastante baja sensibilidad. Entonces la pregunta es ¿por qué un test que es tan útil y tan sensible en la anemia hemolítica autoinmune, en un proceso que tiene muchas similitudes con la PTI, no ha logrado, digamos, desarrollarse o instalarse como tal? Uno de los puntos puede ser porque el test ideal para PTI aún no se ha desarrollado, porque los tests actuales necesitan mejorarse, o creo que el punto más concreto es que la PTI en realidad es una expresión clínica de una variedad de desórdenes inmunes con diferentes mecanismos de producción subyacente. Con respecto a los test de detección de anticuerpos, existen 2 tipos, directos e indirectos. Los directos son los que miden inmunoglobulina o complemento sobre la superficie plaquetaria, y los indirectos, inmunoglobulina o complemento libre en plasma o suero. Los indirectos son muy poco usados en PTI porque, si bien son específicos, son definitivamente muy poco sensibles. Y dentro de los directos se usan técnicas de radioisótopo y citometría de flujo. Los anticuerpos básicamente, o el test de detección de anticuerpos, miden anticuerpos unidos a glicoproteínas individuales. Los más usados son los que miden contra glicoproteína 2B3A y glicoproteína 1B59, ¿sí? Y lo miden fundamentalmente a partir de la captura de los antígenos específicos, ¿sí? Como vimos antes, tiene una especificidad alta, de más del 90%, pero una sensibilidad relativamente baja del 50%. ¿Y esto por qué puede obedecer? En el caso, por ejemplo, de la anemia hemolítica autoinmune, los glóbulos rojos testigos se estima que tienen aproximadamente 50 moléculas de inmunoglobulina en su superficie, y en el caso de las anemias hemolíticas inmunes puede aumentar y tener 10 veces más cantidad de moléculas de anticuerpos pegados. En el caso de las plaquetas testigos tienen 100 a varios miles
de moléculas de inmunoglobulina en su superficie, y en el caso de la PTI pueden tener 2 a 3 veces más. Entonces la pregunta es, ¿por qué teniendo tanta cantidad no se puede lograr una técnica más sensible? Ocurre que mucha de la inmunoglobulina de superficie de las plaquetas no es patológica y que en los diferentes estudios se ha demostrado que tienen prácticamente una tasa similar de positividad en los test en trombocitopenias inmunes y no inmunes. Eso es lo que fundamentalmente le baja la sensibilidad al método. Por otra parte, una proporción de pacientes tienen anticuerpos contra otros antígenos no dirigidos contra glicoproteína 2B3A o 1B59, por ejemplo, contra la trombopoyetina o contra su receptor, el MPL, y los autoanticuerpos en algunos casos son indetectables por título bajo o por secuestro. En muchos casos técnicamente también es difícil porque, bueno, desde el lavado de plaquetas, que es muy complicado comparado con el lavado de glóbulos rojos, y en muchos casos pequeñas cantidades de trombina presentes en la muestra hace que agreguen plaquetas y eso también provoca lo que sería un secuestro de anticuerpos. Y porque además existen otros mecanismos distintos de los anticuerpos contra las plaquetas, que sería, por ejemplo, la citotoxicidad dependiente de células T. Por lo tanto, la PTI es un desorden heterogéneo cuyo mecanismo de producción incluye, pero no se limita a la producción de autoanticuerpos. Y además, la presencia de estos anticuerpos no predice la respuesta a la terapia. Hay algunos trabajos que han relacionado la presencia de anticuerpos antiglicoproteína 1B59 a una menor respuesta a corticoides, pero eso no ha sido, digamos, son algunos ensayos con pocos números de pacientes y no ha sido validado, digamos, ¿no? Por lo tanto, es para comentarlo nada más, pero no para tenerlo en cuenta. Con respecto a unas conclusiones en cuanto al diagnóstico de PTI, sigue siendo el diagnóstico de exclusión con recuento de plaquetas menor a 100.000 y exclusión de otras causas de trombocitopenia. Se agregan el muy bajo recuento de las plaquetas en el NADIR, menos de 20.000, y la respuesta al recuento plaquetario con la terapia con esteroides o inmunoglobulina intravenosa o tratamiento de la causa subyacente, y los test los siguen poniendo como método diagnóstico, que tienen baja sensibilidad, pero si los tenemos positivos junto con los otros, cerramos el diagnóstico. Por lo tanto, en líneas generales, desde el punto de vista diagnóstico, la verdad que no hubo demasiadas novedades. Con respecto al manejo de la trombocitopenia inmune basada en evidencia, las primeras guías publicadas por ASH fueron en 1996 y básicamente se basaba en opinión de expertos. La primera guía con recomendación y basada en evidencia se hizo en 2011 utilizando el método GRADE y publicaron 18 recomendaciones basadas en evidencia clasificadas como fuerte, las de grado 1 o débil grado 2. Las recomendaciones de grado 1 eran con alto nivel, digamos, de recomendación. Y ahora en 2018 se reunió el Comité de Calidad de la Sociedad Americana y actualizó estas guías con foco en recomendaciones en nueva información desde el 2011 y algo en futuras investigaciones. Para empezar estas recomendaciones, el comité, que eran 16 o 17 personas que se juntaron, formularon un cuestionario de preguntas en función a un formato PICO, que es población, intervención, comparador y seguimiento. Las preguntas que son interesantes para hacerse cuando uno se encuentra con un paciente con PTI es si deberían los adultos con nuevo diagnóstico de PTI, con un recuento de plaquetas menor a 30.000, asintomáticos, ser tratados con esteroide o solamente ser observados, si deberían ser los adultos con nuevo diagnóstico de PTI con recuento de plaquetas menor a 20.000, asintomáticos o con sangrado leve, ser tratados ambulatorios o ser admitidos al hospital. Los adultos con nuevo diagnóstico de PTI, a los cuales definimos que vamos a tratar, si deberían recibir un curso corto de corticoides, esto es menos de 8 semanas, o más prolongado como terapia inicial. Si los adultos con nuevo diagnóstico de PTI deberían ser tratados con prednisona o con dexametasona como terapia inicial. Si los adultos con diagnóstico nuevo de PTI deberían ser tratados
con esteroides más rituximab o esteroides solos como terapia inicial. Si un adulto con PTI refractario o dependiente de esteroides, o sea, con más de 3 meses de tratamiento y dependientes o sin respuesta, deberían ser sometidos a esplenectomía o ser tratados con estimulantes de la trombopoyesis. Si un adulto con PTI refractario o dependiente de esteroides, debería ser sometido a esplenectomía o ser tratados con rituximab si no lo había usado en primera línea. Si un adulto con PTI es refractario o dependiente de esteroides e inicia la terapia con estimulante de trombopoyesis, ¿cuál usamos? El Trombopac o Romiplastin. Y si un adulto con PTI refractario dependiente debe ser tratado con rituximab o estimulantes de la trombopoyesis. Fíjense que básicamente se basan en primero si trato o no y segundo qué voy a hacer en primera y en segunda línea. Los desafíos en cuanto al tema del tratamiento es que no hay estandarizado un límite de plaquetas por el cual uno se maneje para el tratamiento, con lo cual sigue siendo importante la clínica. No hay una correlación fuerte entre sangrado severo y recuento plaquetario. Es usado como sustituto en los resultados clínicos el recuento de plaqueta y hay heterogeneidad entre dichos límites. Hay poca evidencia sobre resultados de tratamiento en los pacientes hospitalizados versus ambulatorios. Hay poca evidencia sobre la observación en el largo plazo en ciertas poblaciones y hay gran variabilidad en la dosis de esteroides utilizadas. En general, las recomendaciones son, si el recuento de plaquetas es menos de 30.000 sin sangrado o con sangrado leve, el comité de calidad sugiere tratamientos con esteroides sobre no tratar. Esta es una recomendación condicional con moderada evidencia. Si el recuento es menor a 20.000 sin sangrado o con sangrado leve, sugieren la hospitalización más que el tratamiento ambulatorio en pacientes con reciente diagnóstico, pero sugieren en contra de la hospitalización en pacientes con PTI ya establecida, o sea, con recuento menos de 20.000, sin sangrado, con sangrado leve. Si el paciente ya es crónico conocido, no recomienda la hospitalización, sí en el paciente de reciente diagnóstico. Con respecto a la selección del corticoide en pacientes con nuevo diagnóstico, hay algunos trabajos que mostraron mayores tasas de remisión con dexametasona que con prednisona, pero eso ocurrió en cuanto a la respuesta inicial, o sea, el tratamiento rápido. A los 7 días, los pacientes que recibieron dexametasona respondieron más rápido y mejor que los que recibieron de prednisona. Pero no hubo diferencias significativas en la respuesta al mes, en la respuesta durable, en el sangrado mayor y en la calidad de vida entre ambos grupos. El número de ciclos, en el caso de usar dexametasona, la duración del tratamiento y el conteo de plaquetas usado para establecer los parámetros de remisión no fueron uniformes en los trabajos. Clínicamente, la elección debe tener en cuenta características individuales de los pacientes, comorbilidades, perfil de efectos secundarios, etc. Por lo tanto, ambas terapias son aceptadas para el tratamiento inicial de PTI en adultos, ya sea dexametasona 40 miligramos día por 4 y prednisona 0,5 a 2 miligramos kilo día vía oral. Obviamente recomiendan evitar el uso prolongado de los esteroides en estas dosis por los efectos indeseables y estar monitoreando de cerca la aparición de los mismos. Las tasas de respuesta con ambos fue la inicial, bueno, como decíamos, un poquito más alta con la dexa, pero ronda del 70 al 80%. Las tasas de remisión a largo plazo son del 40 al 50% y solo un 25% de los pacientes tienen una respuesta durable más allá del año de tratamiento. El comité o el grupo sugiere ambos corticoides, como decíamos recién, para el tratamiento inicial de la PTI. Esta es una recomendación condicional con bajo nivel de evidencia y recomienda en contra del uso prolongado continuo por sobre el uso corto, en este caso 6 semanas, para el tratamiento inicial de PTI. Esta es una recomendación fuerte, pero con bajo nivel de evidencia. Con respecto al rituximab, hay 2 trials que estudiaron rituximab en primera línea, uno obviamente asociado a esteroides versus esteroides solos.
El incremento en la respuesta sostenida de plaquetas, o sea, más de 50.000 después de los 6 meses de la terapia, fue mayor en el grupo que usó la combinación, rituximab esteroides, sobre dexametasona, en este caso usó como corticoide sola, 35%, pero un número no menor de pacientes de ambos grupos, 27% en el monoterapia y 47% en el grupo de terapia combinada, requirieron un tratamiento adicional con corticoides en altas dosis, pulsos generalmente, o inmunoglobulina intravenosa en el primer mes de tratamiento. Hay pocos datos en estos trabajos sobre calidad de vida y sobre sangrado mayor, por lo tanto, debido a estos escasos datos, sobre todo de seguridad, al incremento del costo que implica usar rituximab en primera línea y la necesidad de más datos a largo plazo, los corticoides solos son elegidos como terapia inicial para los adultos con reciente diagnóstico por sobre la terapia combinada. Recomendación condicional con bajo nivel de evidencia. Para pacientes con PTI crónica, ya esto sería para segunda línea, dependientes o refractarios a corticoides, consideraron las 3 opciones que conocemos como segunda línea: la esplenectomía, el rituximab o los agonistas de receptor de trombopoyetina. Las 3 opciones pueden ser consideradas simultáneamente. No hay ensayos clínicos que comparen las 3 opciones simultáneamente y cada uno es considerado, por lo tanto, independiente en relación, y ya que tiene importancia, la vía de administración, potenciales efectos secundarios y potencial impacto en los resultados del paciente, sobre todo a largo plazo. Con respecto a los receptores de la trombopoyetina, los antagonistas receptores, la FDA aprobó los 2 ya hace algún tiempo, el romiplostin y el trombopac. Ambos tienen un perfil de eficacia muy similar, obviamente diferente vía de administración, uno vía oral, otro subcutánea. Tener en cuenta la potencialidad del trombopac de alterar el funcionamiento hepático para el tratamiento a largo plazo. Y la tasa de respuesta en general fue muy parecida para los 2, después del año de tratamiento fue del 45%. Por lo tanto, la elección del paciente puede estar influenciada por la duración del tratamiento y por la preferencia del paciente. El riesgo calculado sobre el tiempo de ciertos efectos secundarios todavía no puede ser determinado en base a la evidencia actual, y el impacto de los agonistas de los receptores de trombopoyetina sobre la remisión, sobre todo la remisión a largo plazo, todavía no ha sido entendida completamente. Con respecto a la esplenectomía es, como sabemos, el método que tiene las tasas más altas de remisiones duraderas, de casi un 80%, son remisiones más allá del año de aplicado el tratamiento, pero también tiene una alta tasa de efectos indeseables, desde infecciones, eventos trombóticos y las complicaciones relacionadas con el procedimiento quirúrgico, que en algunas series llegan al 12%. Los grupos que han estudiado la esplenectomía son bastante heterogéneos, hay muchos reportes antiguos, previo a la aparición del rituximab, y acá el grupo pone que el rituximab es más barato que la cirugía. Puse ahí unos puntitos para después, si quieren, discutirlo, porque eso es allá, no sé si es acá, lo mismo. La tasa inicial de respuesta con rituximab es bastante aceptable, del 60%, pero cae al 25% luego del primer año, o sea que es muy parecida a la de los corticoides en primera línea, acá estamos en segunda. Por lo tanto, algunas consideraciones generales que hace el panel. Con respecto a rituximab, y comparando rituximab y esplenectomía, ambos tratamientos los consideran como definitivos, pero a pesar de que la esplenectomía tiene mayores tasas de remisiones duraderas, el rituximab es más barato que la cirugía, de nuevo los puntitos, y la mayoría de los miembros del panel lo consideran más favorable que la cirugía como segunda línea, o pacientes crónicos o refractarios. Recomendación condicional con bajo nivel de evidencia. Comparando antagonistas del receptor de trombopoyetina y esplenectomía, si bien están surgiendo datos actuales sobre las remisiones a largo plazo con tratamiento de antagonista del TPO, la falta de datos todavía en relación a la evolución a largo plazo con estos agentes es notable, no hay datos, por lo tanto
primero no se consideran todavía agentes de remisión o inductores de remisión. No obstante, el panel los considera con un perfil favorable por la alta tasa de respuesta inicial y los pocos efectos indeseables comparados con la esplenectomía. De nuevo, recomendación condicional con bajo nivel de evidencia. Y comparando, por último, rituximab con antagonistas de receptores de trombopoyetina, el balance entre efecto deseable e indeseable es favorable para los inhibidores del receptor de la trombopoyetina sobre el rituximab debido a la escasa toxicidad y a que tienen una tasa de respuesta duradera bastante parecida. La mayoría del panel en este caso se expresó a favor de los inhibidores del TPO. Como consideraciones finales, recomiendan, si la esplenectomía no es una opción o no es deseada por el paciente, se prefieren los antagonistas de la trombopoyetina por sobre el rituximab como tratamiento de segunda línea, sobre todo en pacientes con poco tiempo de evolución de la enfermedad, aunque esto puede cambiar con el tiempo. En relación al punto de remisión libre de tratamiento, o sea, remisiones prolongadas, el rituximab y la esplenectomía son las opciones preferidas, eso es porque faltan datos todavía a largo plazo con los antagonistas de TPO. La evidencia indica que los pacientes que recaen al rituximab como segunda línea deben ser tratados con esplenectomía o antagonistas de receptores de TPO. Y es importante que las decisiones a este punto sean tomadas en forma compartida con los pacientes y reevaluar cada tanto las decisiones que se toman en función de los resultados y los planes del tratamiento. Y son necesarios análisis de costo-efectividad más robustos en relación al costo de las drogas, costo de la administración, necesidad de hospitalización, costo de la toxicidad relacionada, etc. Y eso es todo para PTI. Espérate que cambio. Bueno, con respecto a tromboembolismo venoso, bueno, es muy amplio el tema, obviamente, y yo un poco me tomé la libertad de elegir tres ítems. Uno es que a mí personalmente me pareció el más importante, la llegada de los anticoagulantes orales directos al tratamiento del tromboembolismo venoso con cáncer, una revisión muy cortita del uso de los anticoagulantes directos en pacientes obesos y al final un análisis interesante de un tema bastante trillado, pero siempre interesante discutir, que es la duración del tratamiento anticoagulante. Con respecto a la llegada de los anticoagulantes al tratamiento del tromboembolismo venoso en pacientes con cáncer, hubo una presentación ya el año pasado en la reunión del ISTH, donde presentaron un trabajo con Rivaroxaban. En este caso, el grupo de la Clínica Mayo presentó en una comunicación oral el estudio ADAM-PTE, que es un estudio multicéntrico, randomizado abierto, de superioridad para seguridad, comparando apixaban versus dalteparina en pacientes con un episodio de tromboembolismo venoso agudo asociado a cáncer. La hipótesis fue que el apixaban está asociado a una significativamente menor tasa de sangrado comparado con dalteparina en pacientes con cáncer activo y tromboembolismo venoso. Esto se hizo, repito, lo hizo el grupo de la Clínica Mayo, son 26 centros en Estados Unidos y Canadá, reclutaron 300 pacientes con una randomización a 6 meses y utilizaban apixaban en la forma convencional, 10 miligramos cada 12 horas por 7 días, seguidos de 5 miligramos cada 12 horas, versus dalteparina, 200 unidades kilo por los primeros 30 días, seguidos por 150 unidades kilo día hasta los 6 meses, con seguimiento mensual para control de eventos, control de status performance y demás. El endpoint primario fue de seguridad y fue el sangrado mayor, incluyendo sangrado fatal, de acuerdo a la definición de la ISTH, y como endpoints secundario tenían eficacia, el tromboembolismo venoso sintomático recurrente,
incluyendo TBP, TEP no fatal y TEP fatal, y también un endpoint secundario de seguridad combinado, que aparte del sangrado mayor incluía sangrado no mayor clínicamente relevante. Criterios de inclusión: tromboembolismo venoso, más de 18, expectativa de vida mayor a 60 días, un status performance de 0, 1 o hasta 2, y como criterios de laboratorio tenía que tener plaquetas arriba de 50.000, no tener insuficiencia hepática ni renal y un test de embarazo negativo. Esos son los datos demográficos de los tipos de cáncer, que fueron bastante parejos en los dos, digestivos, pulmón, páncreas, ginecológico, estuvo bastante, la división fue bastante pareja, y son los datos demográficos de los eventos, también fueron bastante parecidos en los grupos que recibieron apixaban y dalteparina, con diferentes, tromboembolismo venoso, trombosis sola, combinada, etcétera, todas las opciones. Con respecto a los resultados, el endpoint primario, que era el sangrado mayor, en el grupo de apixaban hubo 0 sangrados sobre 145 pacientes, y en el grupo de dalteparina hubo 2 sobre 142. Los dos fueron realmente muy bajos. Llama la atención el 0 en el apixaban, pero fueron los dos muy bajos. Con respecto al endpoint secundario de seguridad, en cuanto a sangrado, que incluía sangrado mayor, sangrado no mayor clínicamente relevante, hubo 9 en cada caso, o sea que estuvo también bastante parejo. Con respecto a la recurrencia, acá se observa una diferencia que no alcanza significación estadística, pero que marca una tendencia. En el grupo de apixaban hubo una sola recurrencia contra 9 de 145 pacientes en el primero y 142 en el segundo en el grupo de dalteparina. Como conclusiones del ADAM-FTE, para el tratamiento del tromboembolismo venoso asociado a cáncer, apixaban estuvo asociado con muy bajas tasas de sangrado como en el endpoint primario y de recurrencias comparado con dalteparina. Fue bien tolerado el apixaban con una mayor o una superior satisfacción por parte del paciente y con un muy bajo nivel de discontinuación del tratamiento comparado con dalteparina. Estos datos apoyan el uso de apixaban para el tratamiento agudo del tromboembolismo venoso asociado a cáncer. Al principio les había dicho que en el ICTH del año pasado se había presentado rivaroxaban, que también dio números bastante favorables en cuanto a sobre todo a una menor tasa de recurrencia. Hubo ahí algún temita con sangrados digestivos y urogenitales, por eso la recomendación con Riva era no usarlo en los pacientes con cáncer gastrointestinal o urogenital. Y en este caso, aparentemente no hubo, ninguna evidencia de ese tipo, por lo cual uno creo que estaría autorizado para usarlo. Obviamente esto no está publicado, pero me parece que es un trial interesante por la repercusión práctica, ¿no? Tenemos muchos pacientes con trombosis y cáncer, tenemos muchos problemas para darle heparina por tiempo prolongado, por los costos, y si bien tanto el Riva como Apixa no son baratos, son mucho más baratos que la heparina, y por lo tanto me parece de una importancia práctica no menor. Con respecto al uso de los anticoagulantes orales directos en pacientes obesos, esto es cortito, una presentación cortita. Las guías actuales de la ISTH recomendaban no usar anticoagulantes directos en pacientes con un BMI mayor a 40, aunque había muy pocos datos clínicos al respecto. Los datos que había eran de la evaluación de farmacocinética y farmacodinámica de los grandes trials que se hicieron, sobre todo en fibrilación auricular, y ahí había, en esas trials habían demostrado que con el rivaroxaban, por ejemplo, no había prácticamente modificaciones en cuanto a el pico de concentración de la droga y a la vida media. Sí lo había con el apixaban, que se reducía casi hasta en un 30% el pico y la vida media, con lo cual se suponía, porque eran evaluaciones indirectas, que el paciente iba a estar expuesto a una dosis subóptima de anticoagulantes. Esta es una presentación también oral que hizo el grupo de investigadores de Einstein y Montefiori para evaluar eficacia y seguridad de los anti-10 en pacientes con sobrepeso.
en cuanto a prevención de recurrencia del tromboembolismo venoso y la prevención de cardioembolia en fibrilación auricular. Compararon apixaban, rivaroxaban y warfarina, y los criterios de exclusión eran pacientes que tenían indicación de anticoagulación distintas a la FA o al tratamiento crónico de la prevención del tromboembolismo venoso, pacientes que tenían las dos cosas, FA y tromboembolismo venoso, y pacientes sin posibilidad de seguimiento después de iniciada la terapia. Los resultados que mostraron es que en pacientes con obesidad extrema las tasas de recurrencia del tromboembolismo venoso fueron bajas y comparables la de los 2 anti-10 con la warfarina, en el caso del tromboembolismo venoso. En el caso de la prevención de la cardioembolia o del stroke en pacientes con FA también fueron similares las tasas de recurrencia entre los 2 anti-10 y la warfarina, y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el sangrado, incluido sangrado mayor, entre los dos grupos de pacientes. Y estos hallazgos también se reprodujeron para pacientes aún más obesos, o sea, con un BMI mayor a 50. Por lo tanto, esto también es un trabajo que tiene importancia en la clínica, porque muchas veces nos veíamos en la duda de si le dábamos o no, porque no sabíamos de pronto lo que podía ocurrir. Creo que esto va a cambiar también en breve la indicación, y creo que se van a poder usar en función de esto los anti-10 con mucha tranquilidad en los pacientes obesos. Con respecto a las decisiones, a la duración del tratamiento anticoagulante, esto es un poco revisar cosas que ya hemos visto en otros casos, pero me pareció interesante un análisis que hace Roger de McMaster. Cuando tenemos un paciente con un tromboembolismo venoso, la pregunta que nos hacemos todo el tiempo es quién debe seguir anticoagulado por largo tiempo después de los 3 a 6 meses iniciales de tratamiento por un episodio de tromboembolismo venoso. Obviamente estimando los riesgos, o sea, los sangrados, versus los beneficios en cuanto a la prevención de la recurrencia. Y una vez que tomamos la decisión, la pregunta es ¿qué usamos? Con respecto a lo que nos puede ayudar a tomar las decisiones, no existen trials que evalúen anticoagulación corto y largo plazo. Y largo plazo ahí se refiere a largo plazo, o sea, 15, 20 años. Todos los trabajos que hay, que son muchos, son con tiempos considerados intermedios. Y la idea un poco es que la anticoagulación de duración intermedia lo que hace es, en realidad, retrasar o demorar la recurrencia, que en algún momento va a llegar al momento que le vamos a suspender. El riesgo de recurrencia de tromboembolismo venoso, cuando está presente, va disminuyendo a lo largo de los años. Ese es un punto a tener en cuenta, mientras que el riesgo de sangrado se mantiene relativamente estable con el tiempo. Hay que tener en cuenta también a la hora de decidir que la tasa de fatalidad del sangrado es 2 a 3 veces más alta que la tasa de fatalidad por tromboembolismo venoso recurrente. Y en relación un poco a las complicaciones a largo plazo y costos, la recurrencia de tromboembolismo venoso está asociada a una mayor tasa de síndrome postrombótico e hipertensión pulmonar crónica, lo cual agrega morbilidad al paciente y costos al sistema. Y la anticoagulación indefinida también está asociada con mayores costos por controles, episodios de sangrado menores con necesidad de atención, eventual necesidad de reversión, etcétera, etcétera. El primer punto que debemos tener en cuenta es considerar qué factores de riesgo estaban presentes al momento del evento y clasificar el tromboembolismo venoso. Por ejemplo, los pacientes con tromboembolismo venoso provocado por un factor de riesgo mayor transitorio tienen un riesgo de recurrencia de 1%, y luego, después del año, baja al 0,2%, que es el riesgo de la población general. Los pacientes en el otro extremo, digamos, los pacientes con tromboembolismo venoso recurrente no provocado, cáncer o trombofilia potente, tienen un riesgo de recurrencia de 10% por año. Y en el medio hay un gran grupo que, según varias series, llega al 50%. Están los pacientes que tienen un primer evento no provocado y un primer evento provocado por un factor de riesgo menor. Estos tienen diferentes tasas de recurrencia. Por ejemplo, los pacientes con un primer evento no provocado tienen un riesgo de recurrencia de al primer año del 8%,
del 30% a los 5 años y del 40% a los 20 años. Y el paciente con un evento provocado por un factor de riesgo menor tiene un riesgo de recurrencia al año del 5% y del 15% a los 5 años. Teniendo en cuenta un poco estos números, los pacientes con tromboembolismo venoso provocado por un factor de riesgo mayor, como dijimos recién, 1% al año, 0,2% en años posteriores, comparado con el riesgo de sangrado, que es 0,8% al año y 16% a los 20 años, probablemente este paciente no se beneficie con la anticoagulación a largo plazo. El paciente en el otro extremo, con tromboembolismo venoso recurrente no provocado, tiene un riesgo de recurrencia, dijimos, de 10% por año, a los 20 años llega o supera el 80%, comparado con el 0,8 de sangrado en el año y 16 a los 20 años, este paciente sí se va a beneficiar con anticoagulación a largo plazo. El grupo del medio, que es el más difícil de determinar, primer evento de tromboembolismo venoso no provocado, tiene riesgo de recurrencia al año de 8% y 40% a los 20 años, comparado con el 0,8 de sangrado al año y 16% de sangrado a los 20 años, contra 40, si uno hace la proyección, probablemente se beneficien con anticoagulación a largo plazo. Y los pacientes con un tromboembolismo venoso provocado con factor de riesgo menor transitorio, riesgo de recurrencia 5% al año, 15% a los 5, riesgo de sangrado 0,8 y para llevarlo no tan lejos a los 5, esto baja al 4%, probablemente también se beneficien con anticoagulación. De todas maneras, sobre todo en estos dos grupos, que son los que por ahí cuesta un poco más tomar la decisión, tener en cuenta algunos puntos que vimos antes, como por ejemplo que la tasa de fatalidad del sangrado es bastante mayor que la tasa de fatalidad por una recurrencia de un tromboembolismo venoso. El subcomité científico de la ISTH recomienda o sugiere que para pacientes que tienen un riesgo de recurrencia de tromboembolismo venoso menor de 5% al año o menor al 15% a los 5 años, que eran los números para un paciente con un tromboembolismo provocado por un factor de riesgo menor, estos probablemente no se beneficien con anticoagulación a largo plazo. Las guías actuales sugieren anticoagulación prolongada en pacientes con TEP no provocado y bajo riesgo de sangrado. Si los pacientes tienen alto riesgo de sangrado, más de 3% anual, lo cual suma un 60% a los 20 años, es poco probable que el paciente se beneficie con anticoagulación prolongada. Y en general los scores de riesgo, sobre todo los de sangrado, han sido validados para FA y tromboembolismo venoso, pero a corto plazo, pero no para tromboembolismo venoso a largo plazo. Variables adicionales conocidas como anemia, uso de antiplaquetarios concomitantes, edad avanzada, insuficiencia renal, historia de sangrado previo, alteración hepática, son útiles para tomar la decisión o para ayudar a generar este score de riesgo. Con respecto a la estratificación del riesgo, ya terminó. El Doppler que hemos usado mucho y que se sigue usando, el Doppler para TBP residual, dímero D y el género femenino, no fueron lo suficientemente fuertes para identificar grupos de riesgo. El score DASH y el score de Viena no han sido validados prospectivamente y el grupo de Max Master sugiere usar un score, el HERDO-2, que es básicamente para fundamentalmente síndrome postrombótico, hiperpigmentación, edema, coloración rojiza de la piel, dímero D, obesidad y edad, pero fue validado solo para mujeres. Por lo tanto, ¿cómo ponemos todo junto, digamos, en esto? En general, para ir de lo más simple a lo más complejo, los pacientes con alto riesgo de sangrado, ellos sugieren cortar anticoagulación después del tiempo estándar de 3 a 6 meses de tratamiento. Pacientes con bajo o estándar riesgo de sangrado, con un evento de tromboembolismo venoso recurrente no provocado o asociado a una trombofilia potente, anticoagulación indefinida. Pacientes con riesgo bajo o estándar de sangrado, con un primer evento no provocado o provocado por un factor de riesgo transitorio menor, ellos sugieren aplicar el HERDO-2. Lo que pasa es que este está validado para mujeres solamente, ¿sí? Si tienen un score de HERDO bajo, discontinúan anticoagulación.
meten a los hombres también, si tienen un score mayor, sugieren discutirlo con el paciente o anticoagular a largo plazo. Ahora, ¿qué agentes usamos? Rápido, la aspirina fue testeada versus placebo, tiene un efecto modesto en la reducción del riesgo de tromboembolismo venoso recurrente de un 30%, con algo de incremento del sangrado anual. El Einstein Choice es un estudio que comparó rivaroxaban 10 y 20 miligramos versus aspirina. El rivaroxaban en ambas dosis fue más efectivo para reducir la recurrencia de tromboembolismo venoso con iguales incidencias de sangrado. Los anticoagulantes no han sido testeados hasta ahora, cabeza a cabeza, para anticoagulación a largo plazo. Hay un estudio ongoing, que es el COVID Trial, que compara apixaban, warfarina y rivaroxaban en más de 3.000 pacientes a largo plazo. El dabigatran fusado, comparado con warfarina en el largo plazo, tienen iguales incidencias de recurrencia y de sangrado, pero con algo de incremento de síndrome coronario agudo para el dabigatran, por lo tanto es el menos tentador de todos los agentes. Y un metaanálisis de comparación indirecta con más de 12.000 pacientes sugiere que warfarina es ligeramente mejor que los DOACs en el largo plazo. El largo plazo estamos hablando de 15 años, 20 años, pero siempre con mayor riesgo de sangrado. Ya terminó, es la última. La hipótesis de que menos es más, o sea, anticoagular a menos dosis. Los antivitamina K con RIN bajo de 1,5 a 2 no demostraron reducir el riesgo de sangrado con respecto a la dosis estándar. El Amplify Extension comparó a Pixa 2,5 cada 12 versus 5 cada 2 y placebo. La tasa de recurrencia en la rama baja fue bastante más alta, por lo tanto ahí la dosis baja tampoco funcionó. Y el Renove Trial es un estudio que está ongoing, destinado a comparar bajas dosis con altas dosis de diferentes DOACs. Este es el que está en marcha y es el que compara cabeza a cabeza. Ahí terminé. Gracias.